Y cuando yo me empecé a juntar con ella, se me sube una metresa que se llama Santa Marta, yo empiezo a rodar y dice una, déjenla tranquila, que su vida va a cambiar luego de. Cuando en la semana yo soy diferente, me comporto diferente, hablo diferente. Santa Marta quiere hablar contigo. Y yo, ¿cómo así? Por teléfono. Y me está hablando. ¿Por llamada? Por llamada, porque tiene una persecución en el mundo espiritual. Y me llama y me dice, ven para tu casa, porque nosotros te tenemos viviendo bien. Nosotros te tenemos dando de todo. Tú no tienes que estar en la casa ajena. Porque ya yo tenía una semana donde mi tía. Ellos me estaban reclamando. Exacto. Que yo esté allí, porque ellos lo que quieren es que yo le prenda y que yo le sirva. Bendiciones, mi gente de Cristo TV Oficial. Hoy le traemos una entrevista, la cual usted conocerá en unos breves momentos, de una mujer que pasó por una trayectoria bastante difícil. Pero la gracia de nuestro amado Jesús llegó a su vida. Vamos a dejar que ella se presente. Ministra, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Te bendiga, mamá. Me encuentro bien. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Primeramente, gracias al Señor, luego a la persona que me dio esta oportunidad de estar aquí. Me llamo Rosilani Ramírez Sierra. Cuéntenos acerca de su historia. ¿Cómo fue su vida antes de usted conocer a Dios? Bueno, mi historia fue una historia muy difícil, porque antes de yo conocer a Dios, mi familia, mi madre, me dio en adopción a mis 9 meses. Luego yo crecí creyendo que ellos eran mis padres. Que eran sus padres, exacto. Sus padres adoptivos. Sí, eran mis padres adoptivos, pero yo crecí creyendo que eran mis padres verdaderos. Voy creciendo, viviendo todo normal, pero luego a mis 13 años, 13 o 14, bueno, ya una persona me dijo que ellos no eran mis padres, me estaban diciendo varias personas, no son tu padre, a la cual yo fui y le pregunté a mi madre, y le dije, ¿son verdad que me están diciendo que ustedes no son mis padres? Wow. Ellos me decían, sí, somos tus padres, pero ya habían muchas personas que se estaban acercando. Luego mi madre tomó la decisión de decirme que ellos no eran mis padres, pero yo tenía 13 años, 14, crecer todo ese tiempo pensando que eran mis padres. Pensando que ellos eran sus padres. Amén. Cuando ellos me dicen, nosotros no somos tus padres, mi mamá me jala. Yo tenía esa edad, pero era muy inocente aún, no igual que la juventud de ahora, que tienen una gran experiencia. Y yo me quedé tranquila. Pero lo que pasa es que mi madre era quien decían que era mi tía. ¿Cómo así? O sea, la madre adoptiva suya decían que era su tía. No su madre. Mi madre verdadera, la verdadera. La verdadera, decían Exacto. que era mi tía. Entonces la adoptiva me adoptó de mis 9 meses, con apellido y todo, donde quiera que yo iba, era su apellido. Exacto. Pero cuando ellos me dijeron que no eran mis padres, me dijeron que mi madre era mi tía adoptiva. No sé si me entiende. O sea, los padres adoptivos suyos tienen una hermana, ¿verdad? Entonces, ¿la hermana es la madre suya? No. Terrible. No. Explíquenos mejor. Mi madre verdadera, exacto, me decían que era mi tía para que ella pueda verme. Bien. ¿Entiende? Ella me veía primero me veía como mi madrina. Exacto. Yo voy creciendo, luego es que mis tías. Cuando yo me di cuenta que ella es mi madre verdadera, yo la rechacé y la eché a un lado. ¿Por qué la rechazó? Porque me chocó. Ya yo decía que esta era mi familia, que yo no tenía por qué quererla ayer inocentemente yo no la quise, no la acepté en la casa, ni la acepté que me vea, me agachaba. Entonces ella se ponía a llorar y ella me decía que ya no tiene nada que darme y me regalaba cadenita, me regalaba ropa, pero eso era cuando ella era mi tía, pero ya después yo no quise saber de ella. No quise saber más de ella. La rechacé como madre y la rechacé como tía y la rechacé como todo. Exacto, como ser humano. Como ser humano. Entonces pasa que ella muere. Wow. Al ella morir, mi madre me dice, de adoptiva, Rosimel, vamos a ir a ver a tu madre que está enferma. Yo no quise porque yo la aborrecí totalmente. Cuando ella me dice, vamos a ver a tu madre, no quise, no fui. Pasa que al yo no ir, se creó en mí un cargo de conciencia y una depresión. Tú me dirías por qué. Porque el mismo espíritu que la perseguía a ella, que la atormentaba a ella, wow, que la tenía en la calle a ella, vino sobre mí. Porque había una legalidad al yo ser hija. Exacto. Entonces, literalmente, cuando ella murió, que yo la rechacé, pasaron unos meses y yo entro en una depresión.
Yo empiezo a llorar todos los días sin saber por qué yo estoy llorando. Empieza a formarse en mí una reverdía contra mis padres de crianza adoptivos. Todo lo que ellos me decían cuando me corregían, yo decía que porque yo no era su hija. Exacto. ¿Entiendes? Que ellos se comportaban porque yo no era su hija. Entonces, cuando voy, no comía. Empecé a adelgazar, ponerme flaca. No comía, contestaba mal, vivía en una habitación encerrada. Dejé de ir a la escuela, iba a la escuela y me quedaba en el patio de la escuela. Empecé a adelgazar de una forma tan fuerte. Entonces empezó ese espíritu que la atormentaban a ella. Muchos no van a entender en esto, porque para tú entender algo así, tienes que vivirlo. Exacto, tienes que vivir el momento. Cuando ese espíritu inmundo empezó a atormentarme, empezó a jalarme los pies. Pero ya yo empecé a verla a ella. Wow. Empecé a verla a ella en cuadro. Empecé el olor a darme a muerto, a podrido, y empezaron a prensarme en la cama. Entonces, mientras más perdón que le interrumpe, cuando se refiere a prensar, ¿a qué se refiere? Como cuando a ti te aprensan, que tú no te puedes mover de la cama, que tú no puedes hacer nada, y tú sientes que tú voceas y no te escuchan como si fuera real. Exacto. ¿Quién le la prensaban en la cama? Bueno, para mí eran los espíritus inmundos que la atormentaban a ella, porque ellos buscaron un cuerpo y como había una legalidad en mí, que yo paso a ser su hija, exacto, ellos tomaron posición de mí, ellos querían que se repitiera lo mismo que había pasado con mi mamá. Exacto, con su hija, exacto. Amén. Entonces, una pregunta, algo que me he quedado con una intriga. ¿Usted nunca llegó a conocer el motivo, la razón por la cual su madre la dio a esos padres adoptivos? Porque no podía tenerme económicamente y también porque no estaba en condición de tenerme. Tener una persona que no paraba en un sitio, que estaba aquí, que estaba allá, que cogía a un hombre y que donde no duraba con un hombre, entonces tenía, esos mismos espíritus la tenían loca, espíritu de enfermedad, incluso a ella le llegaron a rociar ácido del diablo de encima, moniático, y vivía una vida así. Bien. Por ese entonces ella me dio a mi mamá de crianza, ella no me quería dar, pero un día me puse mala una noche y yo me iba a morir y ella mejor me fue y me entregó. Prefirió darte para que yo no una me muriera. Pregunta. Después que usted conoce que su madre la entrega a sus padres adoptivos, ¿verdad? Al usted conocer ya que su madre era porque no tenía la disponibilidad o no tenía no podía tenerla, ya en pocas palabras. Cuando ella muere, ¿no le duele su muerte? Me dolió bastante porque yo me vine a dar cuenta luego que ella murió. O sea, a usted le dijeron después que ella murió. Que ella murió, me contaron su historia, todo lo que ella pasó. Pero ¿qué pasa? Que ya ese espíritu inmundo ya me estaba atormentando a mí. Exacto, yo no veía, yo no escuchaba, yo estaba en rebeldía. Yo me fui de la casa. Yo duré 3 años fuera de la casa. Exacto. Yo llegué a vivir como en 10 casas, consumiéndome, porque me echaban de la casa. O sea, usted se fue donde su padrastro, la persona que la criaban. Porque me puse muy fea, me puse muy crítica, me puse flaca, se me colgaba aquí, feísima. Y yo decía que si yo no salía de ahí, yo me iba a volver loca. Exacto. Pero el problema no estaba en la casa, el problema estaba en mí. En ti, exacto. Entonces, después que estos espíritus te están atormentando, ¿qué pasa en tu vida? Bueno, pasa algo muy difícil. Imagínate tú fuera de tu casa, donde tú te criaste, donde tú estabas estudiando, donde tú tenías papeles para viajar y que todo se desplome, que tú te des cuenta que ellos no son tus padres y pasa a ser que tú andes en la calle sin saber, de la noche a la mañana, verte en esa situación. Exacto, claro. Difícil. Me imagino que fue bastante difícil. ¿Qué edad tú tenías cuando eso? 15 años. Me imagino para una joven de 15 años es un poco difícil salir de su casa, ser atormentada por estos espíritus. Muy fuerte. ¿Hasta qué punto te llevaron estos espíritus? Hasta el punto de volverme loca, de quitarme la vida, de caminar y meterme delante de un carro. Como si nada. Como si nada, de cortarme las venas. Exacto. Tú sabes que hay muchas personas que van a ver esta entrevista o que se hacen la pregunta de cómo personas han salido de esos tormentos de vida, porque son espíritus que te atormentan para que tú te quites la vida. Y nos gustaría conocer cómo estos espíritus te decían a ti que te quitara la vida, cómo ellos te susurraban, qué ellos te decían, porque hay mucha gente que están pasando por la misma situación y quizás
se sientan vinculados a los que estamos hablando? Esos espíritus vienen con el menosprecio, que nadie te quiere, que tú no sirves para nada, que porque tú estás viva, que tú no tienes nada. Entonces, cuando la persona se siente menospreciada, se encierra y quiere estar solo. Es decir, podemos estar aquí, podemos estar divirtiéndonos, pero ese espíritu hace que yo me vaya a la habitación, que yo me encierre, porque ellos creen que eso es lo que nosotros nos merecemos. Entonces ahí viene el instante, viene y te dicen, mátate, quítate la vida, y simplemente ellos no te dicen quítate la vida de la noche a la mañana, ellos primero te atormentan y te destruyen, porque ellos me atormentaban, yo me cortaba las venas. A mí me intentaron, cuando me intentaron fue debajo de un río, porque yo fui la primera vez y me gustó, me sentí bien. O sea, ¿por qué te intentaron debajo de un río? Porque por ahí andaba esa persona que era un muchacho violador, había violado 3, había violado incluso a su propia madre. O sea, ese joven había violado Sí, había violado hasta su propia madre, andaban drogados y andaba ambulante corriendo a la policía. Y yo me encontraba en ese momento, en ese lugar. Yo estaba como en un palo alto y él me acercó a mí y yo le hablé normalmente. Y él me dijo, te voy a hablar. Y yo le dije, no me hables, por favor. Y yo empecé a enseñarle las marcas que yo me hacía. Yo le decía, no es necesario que tú me veas, yo me voy contigo, le decía yo. El mismo espíritu de rechazo hablando en mí. Yo estoy sola, yo no tengo a nadie, ven, yo me voy contigo. Pero yo era para que buscar la manera de sobresalir, de salirme de esa situación. Y él me dijo, me dijo que primero le diera un seno, luego que yo le di un seno, yo me vaya para donde mi abuela, que estaba cerca, pero era mentira. Cuando él me jala para llevarme al lugar donde yo no sé cómo yo me pude parar de ese palo que era alto. Exacto, yo me le para poder zafé escaparse de él. Y empecé a vocear y él se fue corriendo y yo empecé a llorar. Yo le decía al Señor, ¿por qué a mí? Y llorando y llorando y llorando, porque yo le preguntaba al Señor que por qué a mí, que por qué yo pasé esa situación tan difícil. Y no sobre todo mente eso, hubieron personas que no me creyeron. Exacto, no creyeron que esa joven te iba a... que me iba a violar, pero aún así, porque después que intentaron violar, yo me bebí un frasco de pastilla completico. Wow. Y me llevaron por una semana al hospital a darme para desintoxicarme el estómago. Y yo no quería vivir, yo quería morir. Incluso yo me levantaba y me miraba en el espejo y yo me decía, ¿y tú estás viva aún? Porque yo no podía creer que yo amaneciera viva porque yo me estaba muriendo por dentro. A yo verme seca con los huesos saliéndoseme, soñando. Ya a las 7 de la noche yo tenía que estar llorando porque yo sabía lo que yo iba. Exacto. Usted sabe que usted acaba de mencionar que se soñaba. En estos sueños los espíritus la atormentaban. Me atormentaron. ¿Qué tipo de tormento le hacían? Me jalaban los pies, me soñaba con culebra, me soñaba yo loca en la calle, recogiendo basura. Y no solamente que me soñaba, sino en el real entraban los espíritus a mi habitación. Exacto. Yo veía cuando entraban y cuando salían, me decían Rosimel. Y cuando yo me despertaba lo veía, pero ya se desaparecían. Me llamaban, me jalaban los pies. Exacto, estos espíritus iban, que querían quitarle la vida, y así como lo hicieron con su madre, Con al mi igual madre. que su madre. Amén. Luego que usted tiene este río, que ahí tiene un intento de por parte de este joven, ¿qué sigue pasando en su vida? Wow. Mira, voy a hablar esto. Yo sé que van a haber personas que me van a escuchar, pero si Dios me ha dado la oportunidad de testificar, tengo que hacerlo. Amén. Yo me fui de mi casa por 3 años. Mi mamá de crianza, que me crió de 9 meses, no me volvieron a buscar. Yo anduve como en 4 o 5 casas. Fueron de los 9 meses que me criaron. No me volvieron a buscar. Lo que yo escuchaba no fue porque yo lo escuché en unos de ellos, que yo estaba loca. Y lo que más me dolió era que al mi familia verme así, no fue a rescatarme. Wow. No fue a buscarme, porque yo era su hija, fue de crianza. Entonces eso a mí me dolió y eso no paró ahí. Yo duré 3 años en esa situación, pasando flaca, andando de casa en casa, mis amistades todas me abandonaron. Yo era la más querida, Rosimel. Y cuando pasaba por un lugar no me decían nada, porque la persona cuando tú estás bien, siempre van a estar contigo, siempre te van a estar acompañando, pero en tus momentos difíciles no van a estar ahí. Van a ser los primeros que te van a señalar y que te van a criticar.
Luego que yo paso de esa situación, llegué a dormir en un parque, Wow, en un amanecer en parque un sola. parque, sola, ¿Cómo fue para ti esa noche en ese parque durmiendo? muy difícil. Y lo que ¿Con qué perdón que te interrumpa, con qué te llegaste a encontrar en ese parque? Porque no, dice que fue difícil. porque en ese parque siempre había gente, pero si yo tenía como un noviecito, un menorcito tenía, y ese muchacho que se llama Ángel Ferrera, me abrió la puerta de su casa y su mamá. Él, donde quiera que yo iba, se iba detrás de mí. Yo estaba en la iglesia y yo salía corriendo y salía y me iba sola a un lugar y él se iba detrás de mí. Incluso él tuvo que, en último, cuando yo estaba en el hospital, escúchame, que estaba en el hospital mal, él tuvo que decirme, vamos a darme un tiempo, porque ya estaba siendo envenenado. Ya le estaba diciendo, mira, esa muchacha está en esta situación, está en aquella situación. Luego que yo paso de esta situación difícil que estoy pasando, ahí es cuando después yo entro al mundo de la brujería. Exacto. Ahí fue que yo conocí a un hombre que es mayor que yo, un viejo, puede ser mi padre. Tuvimos una relación, él vino, se fue para afuera, él me mantenía. Luego yo vine para acá, para Santo Domingo, y ahí entré en el mundo de la brujería. Exacto. ¿Cómo usted da el paso al mundo de la brujería? Por amistades, porque abrí brecha, abrí puertas, y más porque había de mi genética, había eso que yo podía heredar espiritualmente, pero yo nunca le había le iba a dar una legalidad. Exacto, nunca le había dado una legalidad. No se le hubiese dado. Yo vivía en Los Minas. Cuando empecé a juntarme con personas que adoraban santos, que adoraban Baales, y cuando yo me empecé a juntar con ellos, se me sube un misterio, una metresa que se llama Santa Marta. Yo empiezo a rodar y dice déjenla tranquila, que su vida va a cambiar luego de. Cuando en la semana yo soy diferente, me comporto diferente, hablo diferente, empiezo a ponerme cabello, empiezo a ponerme licra ajustada, empiezo a ponerme ropa sexy. Entonces, cuando empezó a subir esos misterios, mi vida cambió física, mentalmente y terrenalmente. Háblenos acerca de cómo fue su primera vez, su primera experiencia dentro de la brujería y hasta qué profundidad usted llegó a meterse en la brujería. Ok. La primera vez fue en un sitio donde se montan las personas. Luego de esa experiencia que me monté, me contaron lo que había pasado. Luego de ahí yo veo que empiezo a soñarme, empiezo a tener espíritu de adivinación, empiezo a adivinar todo, empiezo a cambiar mi forma de vestir. Entonces empiezo a generar dinero, a dar números, a dar tripleta, a dar súper. Y ese espíritu se me subía las veces que él quería y me usaba. ¿Qué espíritu era? Señor reprenda, Santa Marta. Amén. Ella se me subía, iba a la fiesta, se montaba, pero ¿qué pasa? Que ya yo empecé a conseguir dinero. Ya yo empecé que lo que yo decía, declaraba, yo lo veía. Exacto. Yo podía ir a una tienda y me gustaba eso, y yo decía, eso me gusta, yo lo vengo a buscar, pero yo no tenía ni un peso. Al otro día me soñaba con un súper o con un palé, me lo sacaba y iba y lo jugaba. Pero esos espíritus, portan esos espíritus, que se les monta esos espíritus, no se gobiernan. Hacen cosas que incluso no se dan cuenta cuando la hacen, porque no están en sí. Yo no sé si me están entendiendo. Claro. Entonces, ese espíritu me atormentaba, me usaba, me daba números, me daba tripleta, me daba palé y cosas por el estilo. Yes. Entonces, cuando usted entra a la brujería, lo que usted se desempeñaba era en darle número a las personas y todo esto. Sí. ¿Usted nunca llegó a conversar con espíritu cuando entra en el mundo de la brujería? ¿O solamente se quedó en esa parte nada más? No. Yo iba un poco más profundo, porque eso mientras va más pasando el tiempo, ellos te van como Más subiendo de nivel profundizando más profundo. Ya yo empecé a visitar los cementerios. Había una amiga que empezó a enseñarme cómo se fuma tabaco, cómo se hace brujería y cómo se hacen muchas cosas. Entonces, cuando yo iba al cementerio, yo siempre veía a mucha gente adorando a esa maestra. Incluso empecé a hacer fiesta de palo. Ella se me montaba, duraba una semana. Wow. Montada.
yo no me gobernaba, yo estaba en una depresión terrible porque yo estaba desconectada de lo que era de Dios, desconectada de lo que era la presencia de Dios, tenía mucha depresión, esos espíritus en sueño, van a dormir contigo, viven contigo, por eso es que la persona no se puede casar, no puede tener un matrimonio, no puede tener una familia, porque esos espíritus se adueñan de tu cuerpo, se adueñan de ti y ellos dicen que tú eres de su pertenencia. Exacto. ¿Sabes qué? Estamos viendo muchas situaciones como esta hoy en día y hay mucha gente que desconoce en esta parte. De que este espíritu te limita a que tú puedas casarte. Tenemos personas que tienen años y años y no es que ellos no quieren casarse, es que ese espíritu está gobernando sobre ellos. Entonces, luego que usted se introduce en la brujería, ¿cómo sigue pasando el tiempo en la vida suya? Wow. Luego que me entró en la brujería, Dios se me empieza a revelar. ¿De qué forma? En sueños, por revelaciones. Pero cuando Dios se me empieza a revelar, el enemigo, Satanás y su demonio empiezan a maltratarme, a maltratar mi cuerpo, porque cuando ella subía, ella quería que yo me la tatuara allá atrás, que le pusiera el Señor reprende y nos cubrimos, que le pusiera Santa Marta Lubana, porque ella sabía que el Señor me estaba llamando. Yes. Cuando subía me rompía todo en la casa. Wow. Me maltrataba, yo encontraba la botella, yo en mi casa no soy de beber, nunca he sido de beber ni en el mundo, encontraba cerveza, encontraba tabaco, encontraba mis peores enemigas estaban en mi casa, porque si una persona le prende y es devota de ella, donde quiera que ella sube, ella la manda a buscar y la conoce, a esa persona, y la conoce. Yes. Aunque de la persona que esté montada no se conozcan, pero si tiene el espíritu montado, el espíritu inmundo la conoce. Wow, ¿tú sabes que esto que usted está hablando es algo que yo no había escuchado acerca de este espíritu? Y es que este espíritu tiene conexiones, entonces. Amén. Todas las personas que le tengan un altar donde sí. ella se monte, ahí ya invoca a todas las personas que tienen los altares. Sí, y yo encontraba una de gente en mi casa, mis enemigas que no querían saber de mí, encontraba todo tirado, encontraba cerveza y todo por el estilo. Fue algo muy difícil porque a pesar de que yo esté viviendo eso que para muchos es una luz, no es una luz, es Satanás, son demonios, yo sufría porque ellos te dan pero te quitan la felicidad. Exacto, claro. Te quitan la tranquilidad, está en depresión, no tiene paz. Claro, ellos te quitan la paz. La paz. Sabes que hay mucha gente que están en esta situación. No tienen paz, no tienen tranquilidad. Y ellos denominan esto como falta de algún familiar, o de dinero, de algo por el estilo. Pero sabemos que detrás de todo eso habitan espíritus de las tinieblas. Espíritu inmundo. Tratando de quitarle la paz al ser humano y su tranquilidad. Luego que usted tiene una lucha ahora, estos espíritus no quieren que usted se convierta. No quieren que usted acepte la revelación que Dios le está haciendo por sueño. ¿Cómo logra usted vencer a estos espíritus y dar el paso a los caminos de Dios? Bueno, esta es otra etapa bien difícil porque cuando yo me cansé, sí conseguía mucho dinero, me sacaba mucho, pero me cansé porque viví una vida de depresión, una vida de soledad, una vida de no querer vivir, te aleja a las personas, rechazo, tú siempre estás solo, nadie quiere saber de ti, ni tu propia familia, y yo me cansé, me recuerdo que yo dejé todo botado. Yo vivía en Los Minas, dejé cama, dejé todo botado y dejé altar y dejé todo. Cuando estoy donde la tía mía, me llama una amiga mía que le gusta brujería y me dice, mira, Santa Marta quiere hablar contigo. Y yo, ¿cómo así? Por teléfono. Y me está hablando. ¿Por llamada? Por llamada, porque tiene una persecución en el mundo espiritual. ¡Wow! Y me llama y me dice, ven para tu casa porque nosotros te tenemos viviendo bien. Nosotros te tenemos dando de todo. Tú no tienes que estar en la casa ajena. Porque ya yo tenía una semana donde mi tía. Wow. Ellos me estaban reclamando. Exacto. Que yo esté allí, porque ellos lo que querían que yo le prenda y que yo le sirva y que yo lo atienda. Cuando yo le digo a ella que yo no voy, que yo lo abandoné. Vamos a ver, te voy a poner a rodar. Te voy a poner a pasar trabajo, a ver si tú vas a soportar. Te voy a quitar todo. Y yo tuve que desconectarme del teléfono, desconectarme de todo. Incluso fui a echarlo en una funda y lo boté. ¿El teléfono? El teléfono no, los cuadros que tenía. Ok, los cuadros que tenían. Lo boté. Al botarlo, entonces ellos empezaron a atormentarme. Ahí mi tía se tuvo que ir para Nueva York. Ya yo no tenía dónde estar. ¿Entiendes bien? Vuelve atrás, la misma situación que viví primero. Con sus padres. De no tener una estabilidad, de no tener una casa, de vivir ambulante, vuelvo a pasarla. Yes.
Entonces, cuando no tengo dónde estar, yo no retrocedí. ¿Qué hizo? Seguí adelante. Tenía un espíritu inmundo de locura que me estaba persiguiendo y fui muy criticada, fui muy señalada por los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque podían ver el espíritu de locura que me estaba atormentando. Exacto. Entonces lo que se le hacía más fácil era criticarme y señalarme, pero yo no solté la toalla, yo perseveré, pero fue difícil. Exacto. ¿Cómo usted después que se convierte a los pies de Jesucristo, después que entra a los caminos del Señor, usted o tiene un grado de revelación espiritual, ha visto, ha conocido muy fuerte espíritu que usted ha visto sobre la persona, de cómo Dios la ha usado y todo por el estilo? Muy fuerte. He tenido la revelación es tan fuerte que tengo una revelación que yo estoy acostada en mi casa, en mi cama, y yo duermo, pero mi espíritu no duerme. Yes. Yo puedo ver lo que pasa en la casa entera y puedo mirar. Los otros días yo estaba acostada y en el espíritu, yo vi un espíritu inmundo que se paró delante de la puerta, pero yo lo vi como si yo estuviera despierta. Yo anduve toda la casa. Anduve toda la casa y es un nivel de revelación muy fuerte que poco lo entienden. O sea, hay personas que no lo entienden. Incluso hay personas que esto le llaman, ¿cómo se dicen? Sonámbulos, que se levantan sonámbulos, algo por el estilo. La gente le denominan estos tipos de nombres porque no conocen, ¿verdad? Lo que se mueve en el mundo espiritual, no tienen ese conocimiento. Aparte de eso, Dios le permitió tener alguna revelación, sea con el cielo, con el infierno, con algo, con guerras espirituales, o algo por el estilo. Antes de venir a los pies de Cristo, ¿verdad? No, después que está en los caminos, después que está dentro de los caminos. Después que estoy dentro de los caminos, Dios me revela las cosas antes de acontecer. Dios me habla de personas antes que le acontezca las cosas. No solamente de personas, sino de mi vida personal. Exacto. ¿Cómo Dios les revela? Así, cuando a personas le va a pasar alguna situación, o sea, que Dios le dice a usted, mira, a fulano le va a pasar tal cosa, dile a fulano que dije yo, le va a pasar tal cosa, y que se obtenga de la situación que le vaya a pasar, porque Dios le estoy revelando. ¿Cuál fue la parte más difícil y cuáles fueron esas partes con las cuales Dios la usaba para revelarle a otra persona lo que iba a pasar? Amén. Déjame decir algo primero. Si Dios te saca de allí, de ese mundo de idolatría, más primero el proceso que yo pasé con mi madre, que me querían matar los espíritus. Exacto. Luego paso a la idolatría. Ya que yo vengo a los pies de Cristo, yo tengo que tener una revelación amplia. Yes. Porque ya yo desde el mundo me sé el mundo espiritual. Aquí en Dios, así como el enemigo me usaba en el mundo para adivinar, para hacer trabajo, y para decir números, para decirle tripleta, súper y palé, así me va a usar Dios aquí. Y Dios simplemente, como ve a la persona, el Señor me habla, va a pasar esto, va a suceder esto, va a suceder esto. Pero a mí se me hace un poco difícil acercarme a la persona, porque yo me he acercado a personas e incluso no han creído lo Exacto. que Dios ha hablado de parte. Exacto. Sabes que hay personas que Dios la ha sacado de este mundo, amén, de la hechicería y todo por el estilo, pero en los caminos del Señor no se les revela a Dios de ninguna forma. Y yo creo y entiendo que cuando tú pasas por una situación, por ejemplo, lo que son hechiceros, amén, que tuvieron acceso a entrar al mundo espiritual, conocer cosas sobrenaturales, ellos deben de conocer estas partes. Sí. Entonces, estamos viendo que usted anteriormente bregaba con la hechicería, pero aquí dentro de los caminos, Dios esos ojos abiertos en el mundo espiritual amén, que usted tenía, aquí lo tiene también. Sí, bien fuerte. Es algo sorprendente, lo cual hoy en día yo he visto muchos testimonios de personas que me he quedado preguntando si en verdad o es mentira que eran brujos, porque sí, yo le hago hecho la pregunta a ellos de si ellos han tenido revelación espiritual, con qué han conocido algo después que entran en los caminos, y me dicen que no. Entonces es ahí donde yo digo, pero entonces si con el diablo tú podías entrar al mundo espiritual, amén, porque ahora con Dios no lo puedes hacer. Amén. Entonces es algo como un poquito chocante y todo esto. ¿Sabes qué? Usted pasó por un momento bastante difícil. Muy difícil. En la cual muchas personas de las que nos van a ver, amén, los que nos están viendo, han pasado. Y me gustaría que usted me le dé un mensaje a esas jóvenes, amén, a esos jóvenes y a esas personas adultas también, que han pensado quitarse, acabar su vida, no seguir más, amén, soltar la toalla. Me gustaría que usted, mirando las cámaras,
Me le Amén. envía un mensaje a esta juventud y a esas personas que están en esa situación. Amén. A esas personas que me están viendo en cámara, que están pasando momentos difíciles, que se han querido quitar la vida, que han tenido depresión, que no han querido vivir, que han sido atormentados por esos espíritus inmundos, como yo fui atormentada en el pasado. Lo que pasa es que tenemos que entender que cuando un hombre tiene un propósito de Dios, no importa dónde se encuentre, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté haciendo, el enemigo lo que va a querer es matar el propósito de Dios que hay en tu vida. Y si él no puede matarlo de una forma, va a matarlo de otra. Entonces, la única solución que una persona puede tener es buscando a Dios. Exacto, la única solución. La única es buscando de Dios. Si no buscas de Dios, esos espíritus te vuelven loca. Yes. Incluso le dije a mi esposo y le digo a muchas personas que no fue que yo busqué a Dios. Fue que Dios se me reveló en una habitación. Gloria a Jesús. Fue que Dios se me reveló cuando yo estaba montada con un espíritu. Fue que Dios se me reveló cuando yo estaba sola en una habitación, sin mamá, sin papá, sin amigos, en Los Minas, viviendo sola, sin familia. Dios se me reveló en ese mismo momento. Yo no fui a la iglesia. Dios se me revelaba por sueño. Y yo cada día despertaba más con depresión, más depresiva, más mal. Y yo decía, Señor, yo intenté quitarme la vida, pero yo no fui capaz de volverme a quitar la vida. Exacto. No tuve como la valentía, pero sí sufrí mucha depresión, sufrí mucha tristeza, sufrí mucho abandono. Yo sé que hay muchas personas que se están sintiendo abandonadas, que se están sintiendo con depresión, que se están sintiendo que no pueden más, que no pueden continuar, que así como es tu lucha, tu persecución, que así es como el enemigo te ataca, de esa misma manera Dios te va a usar. Porque el enemigo no va a atacar algo que no porte a Dios, algo que no tenga a Dios. Incluso cuando las personas están en el mundo, entran en depresión, entran que se quieren suicidar. ¿Por qué? Porque hay un llamado. Para que esa persona todavía, Dios no ha ido a visitar a esa persona. Claro. Dios no la ha llamado, ¿entiendes? Por el tiempo de Dios perfecto. Yes. Sabes que hay personas que se han acercado a psicólogos por estas situaciones. Se han acercado a psicólogos pensando Amén. que el psicólogo le tiene la solución, mas sin embargo, nosotros conocemos Amén. que la única solución está en nuestro Señor Jesucristo, Amén. ¿verdad? Y de verdad es una honra para nosotros tenerla por acá dando su testimonio. Amén. Sé que muchas personas van a ser bendecidas. Amén. Esas personas que nos están viendo ahí van a ser grandiosamente Amén. bendecidas por Dios. Me gustaría que para concluir también, las personas que nos van a ver, si usted le pudiera dar un medio de contacto de donde ellos pueden comunicar con usted, Amén. para que usted la pueda orientar, ayudar en Amén. alguna situación. Amén. Primeramente quiero dar un mensaje, primeramente antes de decir mi contacto, a aquellas personas que dentro de evangelios se sienten como que si no fue Dios que los llamó, que se sienten rechazados, que se sienten criticados, que no pueden entender su llamado, que tienen un nivel de revelación que ellos no pueden entender, que son personas que Dios las saca de la brujería. Son personas que Dios las saca de la hechicería y por la crítica, porque lo están señalando, porque lo han marcado, se apartan de Dios, se apartan del propósito de Dios. Yes. Entonces, yo le quiero dar una palabra a esas personas, que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, sigan adelante, que no importa quién crea o quién no crean ustedes, simplemente tenemos que esperar que Dios haga su trabajo en nosotros. Yes. Solamente esperar que Dios haga su trabajo en Amén, nosotros. que Dios termine de completar su obra en nosotros, Yes. que Dios termine de formarnos, que lo que nosotros no entendemos hoy lo vamos a entender mañana. Pero no te detenga, sigue adelante, porque el enemigo lo que quiere es que tú te detengas para tenerte en la misma situación que te tenía en el pasado. Mi número es 829-430-7502. Yes. ¿Verdad, ungida? Muchísimas gracias. Señores, Amén. contáctase con esa mujer de Dios para que puedan ser orientados. Si usted está pasando Amén. por la depresión, por Amén. alguna situación de su vida que esté pasando, esta mujer de Dios tuvo que pasar por un proceso y este proceso la formalizó a la mujer de Dios que es hoy en día. Así que vamos, contáctate con ella, comunícate con ella. Amén. Y ella te va a ayudar